Oh man. Desde el norte al sur y del oriente al occidente, de lo más alto a lo más profundo, de los 140 caracteres al me gusta y de las 39 bases a los 27 pasos. Andando y chateando, por fuera de las 4 paredes, vamos actuando. Mueve el cursor y maximiza tu atención, que ya empieza un espacio diferente con oídos y manos. U Rosario Radio presenta Gospel Breakup, un programa con música, debates, invitados especiales, reflexiones y alegría sin par. Bienvenidos a Gospel Breakup, donde la única regla vigente es pensar diferente. Porque sigo tus pasos. Esto es pura sal. Bienvenidos una vez más a Gospel Breakup, donde la única regla vigente es pensar diferente. Soy Alex Rosso y se los dije, el día de hoy tenemos un programa increíble. Hemos tenido diferente música, hemos tenido diferentes novedades el día de hoy. Y hoy no puede ser la excepción. Tengo el placer de tener hoy conmigo, aquí en Gospel Breakup, a uno de los máximos exponentes, que yo diría que fue principal en el desarrollo rock del gospel, porque en su tiempo, cuando se comenzó, mis queridos oyentes, ustedes saben que ya hemos hablado muchas veces del ritmo musical, de cómo empezó, de dónde llegó, y que hubo algunos valientes que se lanzaron y dijeron, bueno, vamos a hacer música de interés, más allá de solamente la pandereta, que no estaba mal de la época, de no solamente los vatos, que tampoco estaban mal para la época, no, al contrario. Simplemente fue una manera diferente de cambiar la presentación a la música gospel. Y es por eso que tengo el privilegio de tener hoy conmigo en esta edición de Gospel Breakup al pastor Freddy. Muchísimas gracias, pastor Freddy Rodríguez. Ustedes lo han escuchado. Hay muchas de las canciones. Yo diría que ese fue el primer avivamiento de la música rock aquí en Colombia, pastor. Bienvenido a Gospel Breakup. Espero que se encuentre muy bien. Muchísimas gracias a ti, Alex, por hacerme esta invitación. Yo siento un privilegio muy profundo. Se lo expresé a Judith y a Freddy, que qué lindo que ustedes me invitaran. Y pues todo lo que tú hablas, tienes toda la razón. Son procesos bien fuertes de la música y sí tuvimos que ser valientes para haber hecho lo que tuvimos que hacer. Pero el Señor fue el que puso esa valentía en nosotros, porque si Él no nos hubiera dado esas fuerzas, no hubiéramos aguantado la avalancha. Y aún hoy en día, tú sabes, se tiene que aguantar tantas cosas que dicen, que critican, que ellos piensan que están aportando, pero están destruyendo. Pero lo hicimos con la ayuda de Dios, Alex, y sí yo he podido hacer mucha música para el Señor. Aún todavía queda mucha por hacer. Y es parte del ministerio que Dios me ha permitido administrar y rendirle cuentas a Él. Bueno, pastor, muchos habrán escuchado del pastor Freddy Rodríguez a través de la música, que es altamente buena. Hay desarrollo musical porque en ese momento de la época era un boom el salir de lo tradicional de una manera tan abierta, que sí, indudablemente debieron haber muchos ataques que, bueno, de mínimo habrán dicho, eso no es de Dios, eso es del diablo, o esa música va a hacer que los jóvenes se pierdan, o eso no es porque es lo que generalmente pasa con los que son pioneros en este camino. Y habrán otros que quizás dirán, nunca he escuchado del pastor Freddy Rodríguez, no sé quién es, y bueno, la idea es que podamos conocer un poco más. Así que, pastor, empecemos desde lo más recógnito hasta lo que vamos a hablar en un ratico de su nueva producción, que en contados minutos vamos a estar hablando de ella. Y esta primera pregunta tiene algo que ver con el desarrollo ministerial y musical, y es cuando el pastor Freddy Rodríguez dijo, bueno, me voy a dedicar a hacer música, porque obviamente podían haber habido otras opciones, debieron haber otros caminos, pero ¿por qué incursionar en este mundo de la música? Bueno, Alex, tu pregunta es bastante extensa, pero imagínate que no casualmente el otro día estaba aquí en mi sala
con algunos de los discípulos de la iglesia, porque tú sabes que todo se hace virtual, entonces algunos valientes se atreven a venir a la casa y gracias a Dios vienen. Entonces me hablaban de lo mismo que tú me estás hablando, no casualmente lo digo yo porque me preparó para tu entrevista y puedo tener el material fresquito. Entonces yo agarré en la internet y tú sabes que hoy en día tú encuentras videos de 1810 a el florero de Llorente, lo encuentras a cosas muy modernas. Entonces yo les decía, miren, les voy a resumir, miren este video, y les ponía un video de cómo era la alabanza cuando yo me convertí en el año 85. Yo me convertí en 1985 y yo les decía, miren lo que yo tenía que escuchar en la iglesia, y lo ponía. Y les decía, y ahora, y les ponía música que muchos muchachos no entienden, que no es como la música de hoy en día, porque cuando yo me convertí, sí, tú te ganabas un Grammy porque verdaderamente eras músico, ¿no? Cuando yo me convertí, entonces yo les ponía las bandas, les puse diferentes bandas, Duran Duran, Tears for Fears, Michael Jackson cuando lanza Thriller, les pongo Queen cuando estuvimos en Live Fight, nosotros vimos ese concierto en vivo, el del 85, el que ahorita hace 20 películas, entonces eso fue miren, yo les decía, miren lo que yo escuchaba cuando me convertí y lo que tenía que escuchar en la iglesia cuando yo me convertí. Les dije, ahora entienden la gran diferencia y el trauma artístico en mi mente, como eso pegaba de terrible en mis pensamientos de llegar a la iglesia y ver lo que hacían en la iglesia musicalmente y lo que el mundo secular completamente le daba a los jóvenes. Yo les decía, era terrible. Entonces eso fue trabajando en mí todos estos procesos y yo desde 1987 empecé a soñar con cambiar eso. Yo dije, no, esto no puede seguir así. Entonces empecé a hacer primero traducciones de canciones en inglés que venían de diferentes grupos de alabanza que ya hacían cosas buenas, pero tampoco eran muy resaltantes, pero eran mucho mejor que las que se hacían en Latinoamérica. Claro. Entonces empiezo a hacer eso y empezamos nosotros a soñar con querer hacer algo diferente. Y fue todo ese trabajo del 87, querer hacer cosas diferentes, 88, querer hacer cosas diferentes. Y ahí empezamos a hacer covers. Pero ya en finales de 1991, empiezo a componer las primeras canciones. O sea, fue un proceso de más o menos 6 años, Alec, donde yo tuve que ser muy procesado para poder recibir de parte de Dios esas canciones. Y yo empecé a escribir las canciones. Y recuerdo, Alec, que la primera que escribí, yo la llevé a mis músicos. Con algunos de ellos que fueron con los que empezamos a grabar discos, Leonardo Mateus, Milton Reales, y les decía, miren, tengo esta canción y la encontré, y yo no les decía que yo la había compuesto porque me daba miedo, porque yo sé que si no venía del norte, entonces la iban a masacrar. Uy, está buenísima, pastor, me decían, qué bien, y la montaban y yo ya después que vi que eran tantas canciones que íbamos enseñando y la gente preguntando dónde está, les dije, saben que yo soy el que las compongo. Y ahí nació el sueño de hacer nuestro primer álbum y fue en vivo, que se llamó El Reina. Entonces fue un proceso de años, pero era sentirse confrontado con la mediocridad que como iglesia le presentábamos a la congregación. Y hay que entender, Alec, que tú lo debes saber, el ministerio que pastoreaba el pastor Fajardo de Misión Joven Internacional, que era el ministerio de jóvenes de la Misión Carismática Internacional, estaba creciendo de una manera imparable. O sea, ya para el año 92, te estoy diciendo, en el año 92 nosotros ya teníamos aproximadamente 3,000 jóvenes. Para el año 95, cuando yo grabé El Reina, ya eran más de 5,000. Entonces, imagínate, uno ante 5,000 personas que vienen de escuchar música buena, porque en esa época sí escuchábamos música, te lo aclaro. Y sí, o sea, imagínate uno estar escuchando a YouTube en la época que grabó, y tú que sabes de música que grabaron, de Joshua Tree, Duran Duran, todas esas bandas, Police.
Uno escuchando eso y llegar a la iglesia y escuchar una banda toda desafinada, una banda toda desamarrada, eso es vergonzoso y eso me empezó a pegar a mí y fue donde yo empecé a soñar con hacer música que cambiara. Entonces grabamos Lluvia de Vino, pero automáticamente Dios dijo, yo tengo que acelerar esto. Y fue cuando el Señor me habló de hacer un unplug y nosotros sin saberlo, Alec, ese desconectado de Lluvia de Vino fue el primer desconectado que se grabó a nivel mundial de todas las bandas cristianas. O sea, ninguna banda había grabado un desconectado antes que nosotros y Dios nos dio ese honor. Y grabamos Lluvia de Vino. O sea, ya después sí vinieron otras bandas, pero a nivel tanto anglo como latinoamericano, fuimos la primera banda que grabó un unplug. Y ya después, obvio, si tú ya grabas un unplug, pues el otro disco te va a exigir más y el otro te exige más. Y así fue como nosotros sabíamos que Dios nos estaba exigiendo y demandando ser compositores serios, músicos serios, personas que sabíamos lo que estábamos haciendo. O sea, no estábamos jugando a hacer música de paso, sino música muy seria, letras serias, centradas en la Biblia, armonías muy serias, porque tú lo sabes, nuestras armonías son muy trabajadas. O sea, todo ese tipo de cosas, Alec, hizo de nosotros los músicos que Dios usó todo eso para hacer de nosotros los músicos que nos llegamos a convertir. Bueno, hay muchas cosas que literalmente me explotan la cabeza y ya les voy a comentar por qué, mis queridos oyentes. Efectivamente, como el pastor Freddy lo está diciendo el día de hoy, eran muchas cosas del momento de pasar de jóvenes, pero quiero agregar algo que me parece que es importante y es algo vital. Y es que el lanzamiento de la música que el pastor Freddy comenzó coincidió con el año 91, y bueno, un poquito más en ese contexto, con lo que fue el cambio de nuestra Constitución. Acuérdense que antes éramos un país netamente católico. En el 91 fue cuando empezó todo el boom de la libertad de cultos. Ajá. Entonces, claro, ahí por un lado está el hecho de saber que veníamos de un contexto católico, veníamos de un desarrollo en el que la música era diferente. Ahora, llegar al desarrollo evangelístico de las comunidades cristianas evangélicas, y más del pastor Fajardo, que efectivamente fue uno de los pioneros de las iglesias juveniles en Colombia, fue algo que chocaba, porque efectivamente, mis queridos oyentes, para la época estaba preconcebido, ahí van los panderetas, ahí van los que van con su Biblia, su traje, y no estaba mal. Ahora, mira, un día yo estoy evangelizando en toda la parte del salitre. Sí. Y yo estoy sentado y yo, mira, no creo que este espacio sea para uno llegar y señalar gente, pero ponte a pensar, año 91, desde el 89, Nirvana está en todo su auge. Claro. O sea, y Nirvana rompe con el grunge, y Nirvana, o sea, todos sabemos lo que le aportó a la música a nivel mundial, son los papás del grunge. Pero yo estoy sentado evangelizando ahí en el Parque del Salitre, cuando empiezo a ver un desfile de gente que iba para el Coliseo del Salitre. Y empiezo a ver toda la gente, era igual. Trajes negros, peluqueados igual, corbatas negras, zapatos igualitos de bola en la punta, mujeres con faldas largas, negras, camisas blancas, el pelo largo hasta el tobillo. Y yo siento la voz de Dios que me dice, ¿qué clase de iglesia quieres levantar? Eso estoy hablando en el año 90, cuando Dios me hace esa confrontación. Y yo entendí, nosotros no vamos a crecer si seguimos poniendo todos esos parámetros religiosos a los jóvenes. Ellos no van a querer ir a una iglesia. Yo no quisiera ir a un lugar así. Y eso cambió. Lo otro que tú hablas de la Constitución, no es un espacio para hablar de política, pero es obvio que hay que hablar de estos temas. Claro. Yo me convierto en una época donde tú sabes todo lo que vivimos con Pablo Escobar
pues tal vez históricamente, porque tal vez tú eras muy niño, o tal, no sé, no te quiero preguntar la edad, pero tal vez sido, porque yo Pero me sí. convertí hace 35 años, Ale. Y entonces, ponte a pensar, Pablo Escobar Ujú, es una época muy difícil. Un hombre que mataba políticos. El político que se le oponía lo mataba. ujú. Mataba policías. Mataron casi 600 policías. Eso son cosas que no se olvidan de tu mente. Me Yo encanta. estuve a 3 cuadras del Palacio de Justicia cuando el grupo guerrillero terrorista M-19 toma el palacio. Viví eso, las bombas. A todos los que queríamos que a ese hombre lo echaran a la cárcel nos llamaban enemigos de la paz. Entonces yo me convierto en una época muy conflictiva políticamente Ujú, hablando. Un criminal llega al Senado, porque es que Pablo Escobar se sentó en él como gran senador de la República de Colombia. ujú. Entonces, yo cuando veo esta época, veo algo igual, lo veo igual, Alec. Veo terroristas, criminales que se sientan en las curules de nuestro Senado, de la República. Veo como cosas como las que pasaron en esta semana, Ujú. un político ex integrante del M-19 pidiendo la muerte de un político, igual que Pablo Escobar, alentando a los jóvenes a matar a policías. Así, o sea, si vemos a ese político también alentando, reclutando a los jóvenes para que lo sigan, y Pablo Escobar reclutaba jóvenes por montones en Medellín. O sea, Ujú. son situaciones similares. Y a veces la gente siente miedo, ¿no? Ya enfrentamos un Pablo Escobar y si hay un político que quiere hacerle daño a nuestro país, también lo podemos enfrentar, pero ¿cómo lo enfrentamos, Alec? ¿Sabes cuál fue el movimiento que Dios usó? La oración. Horas de oración, horas de alabanza. Y vuelvo y te digo, siendo confrontados para traer un avivamiento a la juventud, y lo logramos hacer. Entonces, nadie muchas veces sabe el proceso de la música gospel, pero algo que sí había, Alec, fue que nosotros teníamos un propósito. Y yo cuando miro el propósito de muchos músicos cristianos modernos, yo digo, no fue mi propósito. Mi propósito era hacer música para traer a Dios a la tierra. Más que vender, y obviamente teníamos que vender porque eso vale mucha Claro, plata, Alec. Y eso no hay claro. que entrar a discutirlo, vale millones. Vale millones hacer un disco, aún hoy en día con toda la tecnología que hay. Si tú vas a hacer algo bueno, te vas a tener que preparar para meter mucha plata. Claro. Entonces, era objetiva la música. Cuando hicimos el Unplugged, también fue por ese desafío de Dios, hombre, mira cuánto, porque fue el boom, los 90 fueron el boom de los Unplugged. Tú sabes, en Ujú. TV pasaba, creo que cada semana un Unplugged famosísimo, y el mío coincidió con el Unplugged del reencuentro del grupo Kiss, que fue un 31 de octubre. O sea, todo eso nos hizo a nosotros ser músicos serios. Y yo siempre le he pedido a Dios que me guarde en ser un músico serio, Alec. Bueno, hay muchas cosas y sí, lo que yo digo, hay cosas que en ese momento, bueno, y aquí es donde tengo dos preguntas vitales, y es el hecho quizás, bueno, sé que puede ser larga la historia, Pastor Freddy, pero Sí, señor. por qué hacerse cristiano o por qué creer precisamente en una época tan difícil en donde había mucha persecución? Bueno, no podemos hablar de que quizás hubo un desarrollo de quemar protestantes o personas que fueran creyentes, pero había persecución. ¿Por qué hacerlo? ¿O cómo fue ese momento de encuentro para decir, bueno, voy a creer en una época tan conflictiva? ¿Cómo fue ese proceso? Alec, yo no, mira, la conversión mía fue en el lugar donde yo rumbeaba. Sí, yo tenía 16 años y yo Sí. estaba sentado en la casa donde nos reuníamos a rumbear. Y era un viernes 22 de febrero. Y yo estaba sentado esperando, ya eran las 4:30 de la tarde.
Y ya estamos esperando que llegaran las niñas con las que rumbeábamos, que llegara el trago y bueno, y buena música, que vuelvo y repito, es que era buena música, no es lo que hoy en día los muchachos escuchan. Ellos creen que eso es música. Es que lo tremendo es que ellos creen que están escuchando música, pero yo digo, Dios mío, ellos no saben lo que es escuchar a Freddie Mercury cantar en el Wembley y hacer las notas que ese hombre hacía, o Police componiendo, no, o Michael Jackson cuando irrumpe en el 83 con el álbum Thriller, que Dios mío, que nos rompió el cerebro a todos. Pero bueno, el caso es que estoy yo sentado ahí y veo un poco de jóvenes repartiendo tratados. Y a mí se me acerca una joven. Y yo, hola, ¿cómo estás? Yo muy amable con ella. Y yo, ¿qué necesitas? Yo pensé que me iba a vender algo y me dice, no, mira, te vengo a hablar de Cristo. Y en ese momento, yo recuerdo, me agarra un ataque de risa tremendo. Me dice, tú te estás riendo es porque el Espíritu Santo te está tocando y te está redarguyendo de que tu vida está mal. Y esa mujer me habló con una firmeza, era muy joven, pero mira, sus palabras me cambiaron. Me hizo hacer la oración de entrega. 22 de febrero entré y oye, todos me preguntan, oye, ¿qué habló usted con esa vieja y todo ese tiempo? No, me habló de Dios. Y al otro día, todos fueron conmigo a la iglesia. Todos fuimos. Y yo me convertí ese 22 de febrero. Entonces, ¿por qué me convertí? Porque yo me di cuenta que yo andaba muy mal, Alec. Yo andaba muy mal, mi familia desintegrada. Yo de verdad pensando, bueno, yo ya el otro año estoy en 11, ¿qué voy a hacer de mi vida? Yo sé la situación económica de mi mamá. Mi papá había declarado abiertamente que no me iba a dar un peso. Mi papá nunca vivió conmigo y que no iba a invertir un peso en mi profesión, en mi carrera. Yo quería estudiar diseño industrial. O sea, no. O sea, era una situación bastante caótica. Y aparte de todo, la zozobra que tú sentías de ver un terrorista arrodillando un país. Como hoy en día vemos a estos políticos de izquierda, y respeto a toda la gente que nos esté escuchando que sean de izquierda, pero ellos quieren arrodillar el país. Entonces yo dije, no, si hay un camino. Y fue un proceso, Alec, que fue que Dios empezó a trabajar en mi vida, a enamorarme. Obvio, mis amigos me dejan, no quieren seguir conmigo esta filosofía de vida nueva que yo tenía. Ahora, hoy en día, yo soy prácticamente su consejero y su pastor y ellos me respetan y me admiran muchísimo. Pero en ese entonces ellos, claro, ¿no? El hombre que rumbeaba ahora no va a rumbear, perdimos uno. Pero yo tenía que ir solo. Ale, que tú te imaginas que es ir solo uno en una iglesia, sentarse y que nadie te salude, porque esa era la iglesia del 85, del 86, del 87. La corbata. Nadie te saluda. No. Y yo, Ale, imagínate, cometía brutalidades como esa. Yo me paraba en la esquina, había una casetica donde vendían tintos y empanadas, y yo siendo un muchachito de 16 añitos, un cigarrillo, por favor, y yo fumaba esperando que abrieran la iglesia y botaba el cigarrillo. Claro, cuando veían, me habían telegrafiado todos y me habían visto fumar, entonces yo era un demonio, alguien contaminante. Yo entraba con el... Ahí yo no fumé mucho, pero fumé algunas veces y preciso al frente de la iglesia, pues muy bruto, ¿no? Entonces yo entraba y nadie me saludaba. Y aparte de toda esa música, Alec, ¿sabes qué hacía yo? Yo llegaba y me agachaba solo a orar. Yo lo único que hacía era orar porque no soportaba la música, Alec. No eran malos, eran perversos para la música. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Pero mira, así, en medio de música mala, gente antigua, o sea, porque me convertí en una época donde las iglesias no estaban diseñadas para un joven. Los jóvenes de hoy en día no saben todo lo que ha avanzado el cristianismo. Y eso me hizo enamorar de Dios y me quedé con Dios, pero luego Dios me levanta a mí como un líder y Dios me empieza a decir, tienes que hacer, 2 años después me dice, tienes que hacer algo por la música de la iglesia. Y yo empiezo a trabajar, que fue lo que te conté, y en el año 95, 10 años después, estoy grabando mi primer disco en vivo, que fue El Reina. Sí, señor. Bueno, queridos oyentes, ustedes nos están escuchando el día de hoy, nos acompaña el pastor Freddy Rodríguez. Casualmente hace menos de 3 meses, mentiras, el año pasado hicimos un especial de cómo el gospel había llegado a Colombia. En ese entonces, aquí nuestro control master Nelson Duarte fue el que nos ayudó con esa titánica labor
y estuvimos hablando de eso, de esos primeros movimientos, porque hoy en día el que escucha música dice, ah, sí, es buena, pero pues la música gospel ha tenido un desarrollo y un impacto muy interesante para pasar de la pandereta, que vuelvo y reitero, no está mal, a pasar, por ejemplo, a ritmos como un rock, un reggae, un desarrollo más profundo, más pesado, eh, que simplemente en mi punto de vista y con el pastor y con el permiso del pastor Freddy, puedo decirlo, fue un cambio del empaque, pero el producto seguía siendo el mismo. Creo que eso es vital. Entonces, queridos oyentes, si ustedes nos están escuchando, sí, fue más berraco inclusive de lo que el pastor Freddy hoy está comentando aquí, fue más berraco, porque era una época en la cual no era adepta para volverse cristiano y mucho menos innovar, porque afuera, ya en el desarrollo del mundo, había música excelente. Estaban ya directamente en Nirvana, estaban los Guns N' Roses, estaban el señor Michael Jackson, con canciones y ritmos tan pulidos, y en la iglesia, desgraciadamente, no estábamos en ese desarrollo, así que fue un adelantar. Así para que usted que me está escuchando, ya pueda decir, ah, ya entiendo. Bueno, pastor, viene El Reina, que fue una de las producciones más emblemáticas por el desarrollo, viene después otro tipo de producciones como Vino Nuevo, y viene Lluvia, perdón, ya se me cruzó. Lluvia de vino. Sí, Lluvia de Vino, ¿sí ve? Pero hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, y es el hecho de saber que en esa época aún había un desarrollo musical afuera, como lo estamos hablando, y llegar a innovar con ya 10 años después de experiencia de grabar El Reina, ¿cómo fue ese cambio de las mismas entorno o el mismo entorno religioso para poder lanzar este tipo de música que en palabras, como lo decía al principio de nuestra edición, muchos dirían, esa música es del diablo, o esa música busca pervertir a los jóvenes? ¿Cómo fue ese desarrollo y Nos dieron muy duro. cómo lograr mantenerse firmes? Porque no es fácil que lo estén a uno juzgando y le estén diciendo, es que usted... Alex, yo solo tenía entrada a las emisoras seculares, a 88.9 de aquel entonces, a 103.9, a Estéreo 1.95, eran las únicas emisoras que me recibían. Y obviamente, pues si tú escuchas El Reina, pues El Reina se nota que es la primera grabación, o sea, es algo osado, pero no es algo que esté todavía al nivel que después nosotros tomamos, pero lo hicimos. Y la gente nos invitaban esas emisoras a sus especiales de Semana Santa para volverse santos un ratico. Pues ahí llegaba el rockero cristiano y yo me sentaba y yo ni sabía nada de entrevistas. ¿Sí me entiendes? Y yo todavía era medio religioso, yo no sabía cómo relacionarme con periodistas no cristianos. Entonces, claro, yo a veces me incomodaba porque eran muy difíciles, eran súper arrogantes, súper groseros, pero ya fui agarrando cancha, pero me daban duro las emisoras cristianas, pero me pateaban todo el tiempo, solo les faltaba decir mi nombre, pero decían esos que... Y empezaban a decir el tipo de música, los bailarines que estaban conmigo, todo, que ponía luces, que el humo, y era la única iglesia que hacía eso. Entonces, mejor dígame el nombre y no sea hipócrita. Pero nos daban a nosotros, Alex, durísimo, durísimo, pero yo tenía dos opciones. O seguir haciendo música para tener contentos a los evangélicos, o hacer música, que yo tenía un desafío. Tocar el corazón de Dios, ministrar al Señor y dos, ganar al nuevo. Y Dios nos dio la habilidad de hacerlo cuando nos dio una palabra profética donde Él decía que nos daba la espada de Goliat y decía, y la espada de Goliat, decía el profeta, es la música. Entonces yo la capté, dos filos, tocar su presencia, ministrar la presencia de Dios y siempre lo logramos, Alec, y siempre lo he logrado por su gracia. Y dos, tocar a todos esos jóvenes que no conocían de Dios. Y ya después, claro, ya después pasé a ser la estrella de rock, ¿no? Entonces ya me hacían filas. Yo me acuerdo que para el Reina hicieron fila y empezamos a grabar a las 9 de la noche, un viernes. Wow. Había una fila de casi 4.000 jóvenes, 3.800 jóvenes haciendo fila. Y duramos grabando el Reina casi hasta las 12 de la noche. O sea,
nadie sabe ese proceso, pero pagamos un precio bastante alto. Y luego, pues en Lluvia de Vino fueron 6 conciertos que hicimos, porque era un desconectado y era el uno y el otro y el otro y el otro y se fueron llenando. El día de la grabación grabamos ese desconectado con unos 1.800 jóvenes. Luego después pues viene Destellos en el Firmamento, el tercer álbum, y ese álbum sí rompió los récords, porque en 2 horas, Alec, Dios nos permitió vender 16,000 copias. Wow. En 2 horas, y las vendimos, o sea, Dios fue bueno. Pero obvio, ese álbum sí nos lanzó a nosotros a ser mucho más experimentales. Y luego en Sacerdocio Genuino también otro tanto, la gente tenía que ir la policía montada para contener a los jóvenes. Fueron experiencias muy bellas, muy lindas. Y ese ha sido el recorrido, ¿sí me entiendes? Claro. Pero lo principal es saber de que Dios ha sido glorificado y que ha descendido sobre nuestras ministraciones, conciertos que hemos podido hacer. Bueno, aquí hay otra pregunta que me nace y creo que a muchos oyentes también les daría curiosidad saber, más de 20 años en el desarrollo musical, ¿y cómo llegan las canciones? Porque no creo que sea sentarse con una guitarra o con un piano y decir, aquí, 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 listo, vamos y producimos. ¿Cómo sabe Freddy Rodríguez que Dios le habla y le dice, mira, esta es la letra que he puesto para ti y esto es lo que quiero que hagas? ¿Cómo es ese desarrollo? A veces cuando yo hablo de la forma como yo compongo, Alec, puede sonar como medio mística, pero es que es la forma como yo compongo. Yo soy una persona que me meto con Dios en oración y en estudio de la palabra. Entonces yo, por ejemplo, yo ya sé un texto que el Espíritu Santo me está guiando y agarro y tú ves la mesa está llena de Biblias, diferentes versiones de la Biblia. Y empiezo a estudiarlas y empiezo a escribir. Y ya cuando tengo las letras, yo me uno con, si lo hago solo, pues bien, agarro la guitarra y empiezo a mirar. Pero yo empiezo a pensar cómo voy a hacer esa canción, entonces empiezo a dibujarla en mi mente. Porque como es un talento, pues tú sabes, es algo que no se puede explicar tan tangiblemente, sino Claro. más bien espiritualmente. Entonces yo empiezo a pensar, bueno, esta canción puede ir por este círculo armónico, entonces empiezo a trabajar el círculo armónico, empiezo a pensar en la medida, porque tú sabes que nosotros no solo tocamos a 4 cuartos convencionales, sino que yo tengo muchas canciones a 5 cuartos, a 7 octavos, a 7 cuartos, a 11. Entonces, yo trabajo todas esas medidas porque a mí me gusta innovar, ¿sí me entiendes? Y yo llego y cuando me reúno ya con otro músico, le digo, mira, esa canción, por ejemplo, me acuerdo cuando hicimos Mi Confianza en Ti, le dije, esa canción va a 11 octavos. Y pues yo estaba con Milton a 11, pastor, sí, vamos a 11. Y el pobre trabajando cómo agrupar 11 tiempos, pero así somos y la armonía. Entonces, así es como lo hacemos. Es un proceso de mucha creatividad, pero está muy, como tú lo dices, bañado en oración. Y obviamente yo empiezo a ver que se empieza a armar una película, porque los discos de nosotros son como películas y cada canción cumple una escena en esa película. Entonces es así como yo las escribo. A veces había gente que me decía, por ejemplo, porque nosotros somos de grabar 15, 14, 16 canciones, Wow. me dicen, no, pero mire, de aquí podemos dejar 6 canciones para otro álbum. No, porque es la película, entonces la tengo que montar toda y así lo hago yo, Alec. Es como trabajar esa parte artística, como ser creativos, permitir que el Espíritu Santo, en el buen sentido, haga lo que Él quiera. O sea, que el Señor, porque es su disco, es su música y son sus letras. Entonces yo sí me meto mucho con Dios, respeto mucho eso. Ahora yo sé que no todos los artistas cristianos componen como Freddy Rodríguez, y no por eso no está bien. No está bien. O sea, está bien que lo hagan así, pero ese es mi estilo. Yo soy de meterme con Dios, de sacar la palabra, de escribir basado en la palabra, de imaginarme las armonías. Es más, a veces agarramos y empezamos a pensar, bueno, por tal acorde ya tenemos, por tal, y encontramos, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros también, después de que terminamos de ser tonales, empezamos a ser modales. Entonces empezamos a mirar modos en la música, ¿sí me entiendes? Sí. Porque ya no teníamos más tonos entonces hagamos modos y empezamos a componer modalmente y es así como nace la música que el Señor me permite cantar.
Bueno, en palabras del pastor Freddy Rodríguez, hoy lo hago públicamente responsable porque yo fui uno de esos que se estresó con esos modales, con esos tiempos para sacar las canciones. Pero inigualablemente uno después de poder interpretar o cantar una canción de Freddy Rodríguez ya decía, bueno, he avanzado un poco musicalmente. Así que lo hago públicamente responsable, pero gracias. No, no, yo me acuerdo una vez llegué a Brasil y me dijeron, sí fue a Brasil creo, me dijeron, pastor, es que mira, queremos sacar la canción Libertad al Cautivo, pero la tocamos y no nos da. Y yo les dije, díganme cómo la están tocando. Y la estaban tocando a 4/4 cuando Libertad al Cautivo es a 5/4. Yo les dije, muchachos, nunca les va a dar, es a 5/4. ¡Ay, qué brutos! Sí, Y también es un modo, no era tonal. claro. Y lo que es tonal es el coro, pero la canción, la primera estrofa y el precoro son un modo. Y quedaron, ay, pastor, perdón, pero no entiendo. Pero es que ahí es donde está la creatividad, porque tú puedes hacer cosas que suenan sencillas, pero tienen ese veneno por debajo que las hace dulcemente engañosas. Entonces, eso siempre nos gustó hacerlo nosotros. Y pues así hacemos la música nosotros, Alec, y nos Está gusta. bien. Yo ya me siento raro, de verdad, cuando de pronto tenemos una canción muy sencilla, Sí. pero ya lo entendemos y lo hacemos bien. Bueno, ha sido definitivamente un desarrollo musical muy interesante porque efectivamente fue el primer, y espero que me entiendan bien, ciberoyentes, el primer veneno que hubo en muchas tonalidades, arreglos musicales, que hubo cortes, porque cortes también tenían. Sí, yo no sé. Y yo sé que, y uno decía, ah, bueno, vamos a meternos, montemos esta canción de Freddy Rodríguez. Yo no terminaba estresado, el baterista terminaba tirando baquetas, el corista le golpeaba, porque tenían trabajo. Eso sí, lo puedo negar, pero ya descansé de esa parte y ya lo hice responsable, pastor. Gracias, gracias y lo asumo. Bueno, pastor, en un desarrollo musical tan interesante, ya 20 años, bueno, más de 20 años componiendo, desarrollando, hoy viene, bueno, ya con una producción que salió el 1 de octubre, y bueno, ya es cuando entramos en materia, de El Trono del Sacrificio. Tengo que ser sincero, hay muchas cosas que me hicieron como caer en esa remembranza de esos desarrollos o principios musicales, pero también hay una mezcla, ritmo, y quisiera saber cómo comenzó este desarrollo de este álbum que hoy estamos pues teniendo el privilegio de hablar, que es El Trono del Sacrificio. Yo tenía esas 3 canciones guardadas y unos amigos empezaron a decirme, pastor, sáquelas, sáquelas, sáquelas. Y yo las tenía guardadas y bueno, está El Reina, la versión extendida, que es un flamenco, y una fusión de flamenco con rock. Y porque la primera versión del Reina yo la odié, yo te confieso, esa no la arreglamos nosotros, la arregló un trombonista con muy buen corazón. El tipo es un musicote, pero ahí sí la música no sé qué la hizo. ¿Puede pasar? Y yo la odié, pero cuando hicimos Lluvia de Vino, hicimos El Reina, la versión que tú conociste en Lluvia de Vino, que fue el primer flamenco. Luego nosotros, para un concierto de Navidad, hacemos esta versión que tú escuchas en El Trono del Sacrificio y la gente literalmente se enloqueció porque fue un concierto, era un poquito extravagante. En concierto de Navidad con una obra de teatro montada cantamos 35 canciones, Alec. ¡Wow! Pero siempre nos gusta dar lo mejor en el escenario. Y la gente se enloqueció. Luego la grabamos, entonces el día que la fuimos a grabar en Audiovisión con Mauricio Cano, que es uno de los mejores ingenieros de sonido que tiene nuestro país, él la escucha y dice, oye, están cometiendo un error, ese flamenco está mal tocado. Y yo, ¿cómo así? Y él agarra la guitarra y dice, miren cómo tiene que sonar, eso se llama, se me olvida, una cosa flamenca. Entonces él agarra y la toca y los muchachos en 3 minutos, como eran tan buenos todos ellos, Fernando, Leonardo Cabrera, Diego, todos ellos agarraron eso.
Y todo el arreglo lo hizo Fernando Ramos, todas las guitarras las hizo él. Y obviamente, pues ahí detrás está todo el veneno de lo que hacía Leonardo, de lo que hacía Milton. Y pues ellos hicieron esto. Pero entonces ellos querían que yo cantara como en estilo flamenco. Yo traté de hacer eso en el estudio, pero eso sonaba terrible. Yo les dije, no, déjenme cantar como yo siento la canción. Y la hicimos así. Y la joven que canta ahí, Diana Tanco, ella pues cantó muy bien. Entonces, después quisimos hacer una versión acústica de Sacerdocio Genuino y por eso esa versión tan larga. Milton pensó en que yo metiera una armónica, esta armónica que suena ahí, él me la escribió, yo la toqué y un joven que tocaba con nosotros, se llamaba Edwin, él inventó todas las guitarras y obviamente después todos los que estaban en el estudio tocaron todas esas guitarras. Leo hace su mejor solo, porque para mí es el mejor solo de todos los que yo le escuché hacer a Leonardo Mateus. Y todo esa versión tan grande, pero es más para que tú adores, más para que tú ministres a Dios y seas ministrado por Dios. Y luego, pues la versión de Reino de Violentos, que esa sí fue más extravagante porque son 3 baterías. Yo tuve la idea, yo quiero que graben 3 baterías y el pobre chamo ahí tocando solo cambiaba el snare y el set de platos, cambiaban el snare y el set de platos y grabó 3 veces. Cuando lanzamos esa canción en vivo, se tocaron con 3 bateristas en vivo y eran 16 guitarras, Alec. Ahí están grabadas. Fue la canción que más canales en la historia de mis discos ha tenido que tener. Esa tuvo 110 canales de grabación y mezclar eso fue todo un arte. Claro. Hicieron eso. Pero entonces yo las tenía masterizadas, pero a mí esa masterización no me gustaba, me parecía muy pequeña y se las pasé a un muchacho que se llama Mateo Tinoco y le dije, oye Mateo, ¿me puedes remasterizar esto? Y el tipo agarró y nadie sabe qué le hizo. Todo el mundo me ha escrito y todo el mundo me pregunta qué le hizo ese tipo, esa vaina que suena tan dulce, que suena tan definido todo. Y yo le he dicho, Mateo, todo el mundo está aterrado porque la masterización quedó impresionante. Entonces son 3 versiones que yo sé que para algunos, entre comillas, las deben llamar, no son nada comerciales, pero es que yo lo que busco es que la gente se meta con Dios, haga guerra espiritual, exalte al Señor, ministre la presencia de Dios y atienda el llamado de Dios. Y así salió El Trono del Sacrificio. Y ha sido un proceso de esas 3 versiones que tú, como lo dices, pues obviamente El Reina es del álbum El Reina, Sacerdocio Genuino es del álbum Sacerdocio Genuino, Reino de Violentos es desde Destellos en el Firmamento. Entonces, pero ahí es donde tú ves que los que grabaron eso son músicos muy serios, que están haciendo música y con un objetivo muy definido, o sea, saben qué están haciendo con la música. Y sé que muchos podrán decir, no, eso no vende, pero a mí lo que me importa antes que vender es que el Señor reciba la gloria y la gente se meta con el Señor, Alec. Ahí sí no puedo decir absolutamente nada porque pues efectivamente ya es el sentir y el cumplir el propósito y ya, como dijo por ahí alguien hace mucho tiempo en la Biblia, si es de hombres caerá, si es de Dios prosperará. Y creo que en más de 20 años ha prosperado siempre. Entonces, Amén. ahí no me meto. Sí, Señor. Bueno, Pastor, el tiempo en radio a veces es tan cortico, hemos hablado, hemos reído, me nacen más preguntas, más cosas. Y quisiera condensar todo rápidamente así para poder ayudar o poder contrariar más, porque ha hablado de temas muy polémicos como una guerra espiritual, como una profecía, como profetas, y habrá muchas personas que habrán dicho, bueno, ¿qué es eso? Pero bueno, eso lo dejaremos creo que en una próxima oportunidad. Si usted me está escuchando, hay otros programas que hemos hecho de profecía, pero hay algo que quisiera saber y me llega en este momento y se lo quiero preguntar de manera muy abierta, y es, ¿qué cree Freddy Rodríguez que produce en el corazón de Dios cuando sale con locuras, y en el buen sentido de la palabra, locuras musicales de este calibre? Tengo la certeza, Alec, que lo que hago le agrada a Dios. O sea, a nivel de lo que hago musicalmente, hago lo que a Él le gusta, porque Él es el que me inspira. O sea, ¿de dónde me salen a mí? Yo soy un músico empírico. Esas ideas, yo me acuerdo
la canción más loca que yo hice fue Destellos en el Firmamento. Yo llegué y agarré y me fui para donde Leonardo y Milton, y ellos eran muy exigentes porque ellos siempre tuvieron el sonido de Freddy Rodríguez metido entre 100 y 100. Y yo llegué y agarré la guitarra, Alec, y empecé mejor dicho, empecé a bajar en medios tonos. Me gustó mucho esa secuencia armónica y tenía la letra. Y les dije, muchachos, miren lo que tengo para componer esta canción del álbum Revolución en el Firmamento. En ese álbum está Destellos en el Firmamento. Y yo les di, y Milton se cambia, a ver, toque, pastor, y yo empiezo a tocar, tin, 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 tin. Me dice, interesante. Y yo, ¿por qué? Él sí sabía, porque Milton es un músico de conservatorio. Me dice, pastor, solo le falta una nota para las 12 notas. Yo, de verdad, me dice, sí, pero yo se la pongo con el bajo. Y pum, y se la puso para tener las 12 notas. Entonces él me dice, tremendo, y yo le dije, pues, y me dijo, y pastor, ¿y cómo lo hizo? No sé, estaba orando y Dios me dio eso. Entonces, como yo sé que son cosas que salen de la misma presencia de Dios, a Dios le agrada. Lo que uno siempre tiene que tener cuidado para que siga agradando a Dios es que uno crea que fue uno y empiece a robarle la gloria a Dios, ¿sí me entiendes? Ahí sí ya me meto en problemas y en líos con Él. Dios se manifiesta, Dios ministra corazones, Dios activa sus ángeles, Dios mueve su poder cuando nosotros tocamos, y eso para mí es lo principal. Bueno. Digan o no digan que es comercial mi música, yo lo hago agradando a Dios, Alec. Bueno, el tiempo vuela. Tendría muchas más preguntas por hacer. Hemos pasado, yo creo que un momento muy ameno. He aprendido mucho porque hay cosas que siempre quise saber y ya se han respondido. Pero para todas aquellas personas que nos están escuchando, ¿cuáles son las redes sociales del pastor Freddy Rodríguez? ¿En dónde pueden encontrar la música? Para, pues, si usted me ha escuchado una o dos canciones, le puedo recomendar todas las producciones que él ha sacado. ¿Cuáles son esas redes sociales? Yo estoy como en Facebook, Freddy Rodríguez Caballero, en mi fanpage, y también tengo Facebook, y también en Instagram estoy como Freddy 500,000, y en YouTube estoy como Freddy Rodríguez. Ahí está toda mi música, están predicaciones mías, fotos, bueno, en fin, todo lo que las redes sociales, tú sabes que hoy en día muestran de cualquier artista. Bueno, está. Listo. Normalmente, y ya para finalizar, pastor, logro dar 2 o 3 minutos para que los invitados, si sienten dar un mensaje de su corazón, compartir algo, puedan hacerlo libremente. Bueno, en este caso no será la excepción, y me gustaría abrirle los micrófonos de este programa de Gospel Breakup y que nos pueda compartir un mensaje o algo que siente en su corazón para todas las personas que nos están oyendo. Wow, hay tantas cosas que podríamos hablar, pero cuando tú das un tiempo tan concreto, yo les animo a que conozcan, obviamente, del Señor Jesucristo. Yo me convertí en ese 22 de febrero del 85 y creo que es la mejor decisión. Estoy hoy más que nunca totalmente convencido de eso. La vida cristiana es la mejor vida que uno puede pasar. Y les animo a que escuchen música con mensaje. Música, bueno, toda la música tiene un mensaje, pero música con un mensaje diferente. Música que habla de esperanza, de vida. Y esa es la música gospel, la música que habla de un encuentro con Dios. La música que habla de una relación verdadera con Dios. No algo que yo me imagino, sino algo que sí existe y sí es vital. Ese es mi mensaje, Alec. Bueno, muchas gracias, pastor Freddy Rodríguez, por estar con nosotros. A ti. Gracias. Un placer, bienvenido. Una vez pase la pandemia, siempre que quiera venir, bienvenido aquí a la Universidad del Rosario. Aquí puede venir, nos tomamos un café y seguimos hablando porque creo que faltó tema, pastor. Así que las puertas están abiertas. Yo lo haré con gusto. Gracias, Alec, a ti por invitarme, por contar conmigo, y es un privilegio estar en un programa tan lindo como este. Bueno, mis queridos oyentes, no se desconectan, siguen aquí en Gospel Breakup, que ya en contados minutos seguimos con buena música aquí, donde la única regla vigente es pensar diferente.